Entonces, dado que solo el diastema de la línea media mostró pues una recaída significativa, la correlación pues se hizo la correlación solamente de la recaída de ese diastema con sus pues posibles variables o causas que contribuía pues a que hubiera una recidiva a nivel de la línea media que ocurrió en el 60% de los pacientes. Dentro de esos pacientes que encontraron pues recidiva a nivel de la línea media, 8 personas mostraron hendidura ósea intermaxilar. El ancho inicial de ese diastema de la línea media y su recaída fueron mayores en los pacientes que mostraron esa hendidura ósea intermaxilar en relación con los pacientes pues, de que no tuvieron recidiva y que encontraron un hueso crestal normal. Las pruebas de correlación mostraron que solo el ancho del diastema inicial y que pues mostraron que el ancho del diastema inicial y la recaída del overjet, o sea, pues de que no había pues ese overjet ideal, sino que también recibió, mostraron pues digamos esa asociación entre ese diastema de la línea media y esa recaída del overjet. Y no se mostró asociación entre la recaída de ese diastema con el paralelismo de la raíz. Sin embargo, se sugiere que ese paralelismo de la raíz sí puede influir en la estabilidad después del cierre ortodóntico del diastema anterior. Sin embargo, pues los resultados de este estudio no confirmaron pues dicha influencia. Parece que hay el factor contribuyente real pues para que haya una recidiva de la línea del diastema de la línea media en el grupo de la hendidura ósea fue mayor el ancho en la etapa del pretratamiento. La postura también de la lengua induce también pues una proinclinación del incisivo, dando un aumento de la longitud del arco obviamente y también pues influenciando a que haya abertura del espacio anterior. El tratamiento de ortodoncia de camuflaje de la maloclusión clase 2 división 1 generalmente se alcanza mediante la retroinclinación obviamente de ese incisivo superior y la gran disminución pues de esa sobrecarga de ese incisivo. Por lo tanto, los pacientes con esa maloclusión podrían ser más propensos a que hubiera una recaída, obviamente, de ese overjet y, por tanto, una recidiva de ese diastema. El tratamiento que termina con espacios interincisivos restantes es otro factor que puede haber influenciado en la recidiva pues, de esos diastemas en ese estudio, porque 8 pacientes finalizaron sin el cierre completo de esos espacios. Entonces, digamos que si el tratamiento tampoco fue 100% pues garantizado, también influencia a que obviamente haya mayor aumento de recidiva. Este estudio demostró que el cierre del diastema en la línea media es altamente inestable y la cantidad de recaída es proporcional también a ese ancho de ese diastema pretratamiento y obviamente ha aumentado esa recidiva con el aumento del overjet. Entonces, por lo tanto, sugieren de que a este tipo de pacientes pues se les dé una retención fija a nivel del maxilar con cualquier paciente que presente diastema a nivel de la línea media, especialmente en casos donde haya grandes espacios iniciales y haya desequilibrios musculares. Dentro de las conclusiones fue que sí hubo una recidiva de ese diastema en la línea media que fue estadísticamente significativo con el 60% de la muestra, mientras que los diastemas laterales mostraron, digamos, una gran estabilidad y de que no hubo una asociación entre la recaída del diastema del interincisivo y el paralelismo de las raíces. El otro artículo que también investigué fue la Journal del Dental and Medical Science, que fue del año. Ay, doctor, no lo encuentro. Ay, ya, que también fue pues del año 2018, fue el 1 de junio. Entonces aquí también querían pues mirar cómo era el tratamiento de un reporte de casos de un paciente que se le cerró el diastema y que se le hizo también pues digamos una cirugía periodontal. Entonces, dentro de la revisión de literatura que encontraron dentro de este caso, de este reporte de casos, citaron al autor Kane que descubrió que el diastema de la línea media lo describió como el espacio que había a nivel de la línea media anterior que superara
que superara el 0,5 milímetros de espacio entre las superficies proximales de los dientes adyacentes, donde el maxilar tuvo pues una prevalencia mucho más alta que con respecto a la mandíbula, que dentro de las causas de espaciamiento dentro de los incisivos podía ser pues múltiples causas, dentro de los cuales una inserción inadecuada del frenillo, una microdoncia, una macronatia, dientes supernumerarios, dientes laterales en clavija, incisivos laterales faltantes, quistes y hábitos en la línea media, hábitos como chuparse el dedo y respirar por la boca. El propósito de este artículo fue pues presentar un caso clínico de una mujer de 20 años con un diastema de la línea media asociada a una inserción labial alta, tratada con pues una ortodoncia fija y con una frenectomía labial. Esta mujer llegó al departamento de ortodoncia y ortopedia dentofacial de People's Dental Academy con la queja principal que era pues el espaciamiento en la región frontal. Al examen intraoral se observó la presencia de un diastema de la línea media de 7 milímetros asociada con una inserción alta del frenillo y una relación molar clase 1. Se cementaron brackets de 0,22 por 0,28. Se empezó con un alambre de calibre 0,14 de níquel titanio para la alineación y nivelación inicial. Después de la alineación y nivelación se empezó pues a realizar el mecanismo de cierre de espacios anteriores con cadeneta. Cuando quedó faltando menos de 1 milímetro de cierre en los incisivos, se hizo la frenectomía y después de esto, pues se hizo el espacio restante que faltaba por cerrar, lo cerraron con una cadeneta de canino a canino, colocado en la misma cita. El diastema de la línea media se cerró por completo con un periodo de 6 meses. Se tomó una radiografía intraoral que reveló que las raíces de los centrales estaban casi paralelas y a partir de entonces se colocó pues un retenedor fijo lingual adherido directamente por palatino. El resultado pues obviamente fue agradable y alentador tanto psicológica como estéticamente para el paciente. Entonces, ¿qué concluyeron? Pues que los diastemas de línea media, su manejo era pues dependiendo de la etiología, que había que manejar obviamente aparatos para romper los hábitos que podían ser una de las principales causas, como el hábito de chuparse los dedos o el empuje lingual, que dentro de mi paciente, pues como observamos, ¿no? Pues ella tiene también ese empuje lingual, por eso pues mandé educadores linguales para cementarlos también, que los procedimientos quirúrgicos como la frenectomía, la corticectomía interdental o la glesectomía se han propuesto para el tratamiento, que estos diastemas tienen pues una fuerza tendencia a recurrir después de su cierre y tanto como en el artículo pasado como en este sugieren un retenedor fijo adherido a la superficie palatina de los incisivos, que hay una recurrencia más o menos en un promedio del 60% de la muestra, con una fuerte correlación de recaída cuando el diámetro del diastema es mayor, cuando recae, o sea, cuando el overjet que se había logrado recae, cuando hay una hendidura ósea intermaxilar, cuando en este artículo sí hablan de que el paralelismo radicular, si hay un paralelismo inadecuado, también puede influir en las recidivas de los diastemas en la línea media. O sea, las causas obviamente son muy similares al artículo pasado. Entonces acá están las fotos, Doc, un diastema más o menos de 7 milímetros. Cuando ya faltaba 1 milímetro del diastema, hicieron la cirugía de la frenectomía, ya después del tratamiento y la retención que manejaron post tratamiento. Listo, Doc. Este sería pues mi paciente. Cualquier duda o sugerencia pues se lo agradezco, Doc. Entonces quedamos pendientes si me aprueba pues la paciente para iniciar la cementación este miércoles. Muchas gracias, Doc.